Hola, ¿qué tal mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 79. En esta ocasión, y derivado de que en la actualidad estamos tomando un diplomado respecto a teoría del delito, se me ocurrió la idea de hablarles del derecho penal del autor versus derecho penal del acto. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué tipo de derecho penal tenemos en nuestro país? Comenzamos. En México, de la interpretación sistemática y armónica de los artículos primero, 14, párrafo tercero, 18, párrafo segundo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el sistema jurídico mexicano en materia penal opta por el derecho penal del acto y no por el derecho penal del autor. ¿Eso qué significa? Que el artículo primero nos señala que debemos ponderar la dignidad humana por sobre todas las cosas. No permitas que tus defendidos, que tus representados, no se les respete su derecho humano a la dignidad. El artículo 14, párrafo tercero, nos dice que debe privilegiarse en materia penal el estricto derecho del principio de legalidad. Respecto al artículo 18, párrafo segundo, al hablar respecto a la política criminal que ha de imperar en nuestro país, nos establece que se señala desde el rango constitucional el derecho de la reinserción social del sentenciado. Y finalmente, el artículo 22 nos establece que se queda prohibido en nuestro país la imposición de penas inusitadas, crueles e inhumanas. Derivado de eso, debemos concluir que en México se decanta por el derecho penal del acto. El artículo 10 del Código Penal para el Estado de Chiapas, al definir qué es el delito, nos señala que México y en el Estado de Chiapas estamos optando también por el derecho penal del acto. Entender las implicaciones requiere identificar los rangos característicos de uno y otro. Para entender qué es el derecho penal del acto, primero voy a hablar del derecho penal del autor. El modelo del derecho penal del autor asume las características personales del imputado o del inculpado, además que son un factor que debe considerarse al justificar la imposición de la pena. Es reincidente, es delincuente habitual, son consideraciones que en ese modelo de derecho penal del autor son tomadas muy en consideración. Ojo, cuando estés en una audiencia de juicio oral, cuida muy bien que a tu representado no se le eleve la pena por estas características. Continuando con el derecho penal del autor, al sujeto activo del delito, que de acuerdo en esa teoría se les llama delincuentes, diferente al derecho penal del autor. En el derecho penal del acto, a la persona se le llama PPL o persona privada de su libertad. Al decirle delincuente, lo estás estigmatizando. Puede ascribírsele también a la categoría de una persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros calificativos que se utilizan en ese modelo. Mientras que en el modelo del derecho penal del acto estamos por la persona, la dignidad humana, respetándose persona privada de su libertad. Las definiciones de uno y otro varían muchísimo y en cuanto a la pena tiene mucho que ver. Respecto a esta utilización del derecho penal del autor, debemos entender que cumple su función de impactar en la imposición de la pena, ya que el derecho penal del autor, el aumento o decremento de la pena hace permitir castigar al sujeto por sus cualidades morales, por su personalidad o incluso por su comportamiento precedente o antecedente frente a la sociedad, cosa que no ocurre en nuestro derecho penal del acto, que se va a investigar y castigar lo que hace, no lo que es, no por lo que es. Así entendido, la pena suele concebirse como un tratamiento que pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad del sujeto activo. También se utiliza como un medio que pretende corregir al individuo que es peligroso o patológico.
cosa que no sucede en el derecho penal del acto, que aquí tan es así que el artículo 18 constitucional considera que utilizar los antecedentes psicológicos para otorgar o negar un beneficio es inconstitucional, ya que, como les dije, no estamos ante un derecho penal del actor, sino un derecho penal del acto. Y en ese sentido, el quantum de la pena está en función de señalar cuál es el grado de disfuncionalidad que se percibe en el individuo para castigarlo por lo que es y no por lo que hizo. Entonces, hemos de decir que en el derecho penal del autor se basa en la falaz premisa que existe una asociación lógico-necesaria entre el delincuente y el delito, para asumir que quien ha delinquido probablemente lo hará en el futuro. Y si tú lees la reforma al artículo 18 constitucional, nos dice que deberemos procurar que la persona no vuelva a delinquir. Estas son las grandes diferencias que nos van a señalar uno y otra forma de derecho. Para finalizar esta cápsula jurídica con tintes informativos para ti, estudiante del derecho, he de decirte que el derecho penal del autor asume que el Estado, actuando a través de sus órganos, es legitimado para castigar la ausencia de determinadas cualidades o virtudes en la persona, es decir, que lo pueden utilizar en su perjuicio. En cambio, en el derecho penal del acto no se justifica la imposición de la pena en una idea rehabilitadora ni en el arrepentimiento del infractor, lo que muchos jueces de ejecución no entienden. Ellos piensan como si fuese derecho penal del autor, que esté arrepentida la persona. Y si analizamos nuestro código punitivo, estamos ante el derecho penal del acto.